¿Qué tal? Vamos a explicar entonces la forma en que desarrollamos el Solemne 2. En esta ocasión trabajamos Eleazar y yo. Y la topología que tenemos que desarrollar es la que se ve en pantalla. Básicamente se trata de dos redes, pero que en estricto rigor son una es la copia de la otra, simplemente funcionan en entornos distintos. Se trata de un router que pertenece a una red interna, posee un servidor que va a tener el Active Directory con el control de dominio. En este servidor también vamos a instalar IIS, el DHCP y el DNS para que resuelva lo referente a esta red y también después a la red contigua cuando estas dos interactúen. También cada una de las redes trabaja con un servidor SQL y un cliente con Windows XP. Eleazar ahora pasar a explicar cómo configuramos el router de nuestra topología. Vamos a pasar a configurar el router y para ello, como ya se sabe, agregamos dos tarjetas de red, una con red interna, ¿sí? La cual pertenece en mi caso a la 1 y en el caso de David a 2, y otra con adaptador puente. Ya teniendo una vez cargadas las tarjetas, pasamos a configurar la IP de cada tarjeta. En el caso del adaptador puente, tiene su respectiva IP. Y en el caso de la red interna, también tiene su respectiva dirección IP. Ahora lo siguiente, para que los dos routers en la topología se puedan ver y puedan comunicarse entre redes, agregamos el rol Network Policy and Access Service, en el cual en IPv4 y en RIP agregamos las dos interfaces, las cuales nos permiten poder realizar la comunicación. Es necesario que estén las dos para que se pueda realizar el enrutamiento. Ahora David pasará a explicar el DC, el Domain Control y los demás servicios que contiene este server. Se me olvidó mencionar que en nuestra red la hicimos interactuar a través de un cable de red, conectando las dos tarjetas obviamente de red, porque tuvimos problemas al hacerlo de forma inalámbrica, así que de manera cableada nos funcionó sin ningún problema. Bueno, avanzando entonces al servidor del control de dominio IIS, DNS y DHCP, lo que tenemos es lo siguiente. En este caso utilizamos una máquina con Windows 2012 Server y obviamente ya como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, la forma de hacerlo es simplemente agregando los roles y características. En este caso, los roles y características que nosotros utilizamos, bueno, acá también se puede verificar la identidad del servidor anclado obviamente al dominio perteneciente a mi parte de la topología. Los servicios que finalmente utilizamos fue el servicio de dominio de Active Directory, el servidor DHCP, DNS y servidor web IIS. En nuestro caso, la manera en la cual administramos la base de datos de nuestro compañero es a través de ASP.NET. No lo hicimos a través de PHP, sino que de ASP.NET. Para eso fue necesario que instaláramos en nuestro servidor un compilador, un ejecutor, un traductor, si se quiere llamar, del sistema ASP.NET. Para eso lo que debemos hacer es dentro del servidor IIS que vamos a instalar y dentro del servidor web dirigirnos al desarrollo de aplicaciones y en este lugar donde comenzamos a seleccionar los que están ahí en gris, que son el ASP.NET y los entornos relacionados con el ASP.NET 4.5. Ya con eso cargado y correctamente instalado, podemos configurar cada uno de los elementos que van a trabajar en nuestro servidor de control de dominio. Principalmente lo que se trabajó en este caso, como no había ninguna restricción que aplicar a usuarios ni grupo que generar, simplemente se hizo que el dominio existiera. Y en cuanto a la generación de la red, en el DHCP se configuró el ámbito perteneciente en este caso a mi red, que es la 192.211, que es mi X.
Y finalmente lo que también trabajamos en este caso fue el DNS. Acá en el DNS lo único que hicimos fue generar las dos zonas correspondientes a mi red y a la red de Eleazar. En el caso de la 1.cl y en el caso mío la 2.cl. Simplemente redireccionando o resolviendo el nombre de la página a la IP que corresponde a cada uno. En el caso de 2 a mi dirección y en el caso de 1 a la dirección del azar. Él es en el entorno 110 y yo soy en el 211. Acá también tenemos configurada la página web, que es a través de la cual nosotros estamos haciendo la manipulación, que está acá en esta ruta, que accedemos a través de equipo, el disco local, inetpub, root, y en este caso la página que es Cototo. Como les dije anteriormente, nosotros la desarrollamos en ASP.NET, por lo tanto acá lo que hicimos fue volcar todo el proyecto que desarrollamos en otra máquina a través de Visual Studio, ¿cierto? Sí, de Visual Studio. Lo que también acá tuvimos que realizar, después Eleazar va a explicar cómo lo usamos eso en el servidor de SQL. Acá tuvimos que trabajar con las credenciales para poder conectarnos al servidor de SQL, que lo utilizamos en nuestra página. ¿Cómo era que accedíamos ahí, Eleazar? Sí, accedíamos a sitios, escogíamos la página primero en herramientas, Internet Information Service, accedíamos al sitio que nosotros queríamos configurar y le dábamos a cadena de conexión. Acá en cadena de conexión. No. Sitios. Acá está. En la cadena de conexión, acá lo que nosotros tenemos en este caso es el Cototo Entities, que es la cadena de conexión que genera automáticamente al desarrollarlo con el modelo vista controlador. Y básicamente lo que nosotros acá hacemos es, en mi caso, conectarme a la máquina de Eleazar, que es la 192.100.10.61, con la credencial de la base de datos, que en su equipo está mi base de datos, que era uno de los requisitos, que se conectaran de forma cruzada. Entonces, en su equipo está mi base de datos con el nombre de usuario David y la contraseña del 1 al 9. Y de esa forma podemos acceder a la conexión. En el caso de Eleazar, si él muestra su cadena de conexión, tiene los datos cruzados para mi base de datos y para mi servidor. ¿Correcto? Correcto. Entonces, de esa forma ya se tiene trabajando el servidor de control de dominio, DNS, DHCP y el IIS para el manejo. Acá también se ve, este es el archivo que contiene la máscara o la cáscara de la página que después vamos a mostrar en la demostración del funcionamiento del desafío. Ahora entonces Eleazar prosigue explicando cómo hicimos funcionar SQL. Lo primero que vamos a realizar al momento de realizar la instalación SQL, para que no nos diera ni un problema y para que fuera obviamente lógico, tuvimos que ingresar la máquina de SQL como tal dentro del dominio que ya explicó David, en el caso de él su servidor de dominio y en el caso mío mi servidor, y metimos la máquina, ingresamos la máquina en el dominio para poder realizar la credencial, la cual al momento de acceder podamos tener una autenticación por Windows. Entonces al momento de realizar la instalación y que cargue y pase todo el proceso, vamos a cerrar SQL y lo vamos a abrir de nuevo. Me aparece la conexión, en el cual aparece el nombre del servidor y el tipo de autenticación. En el caso mío, tenemos una autenticación por Windows. La autenticación también queda otra opción, es la de SQL, en la cual cuando pasemos a demostrar el Cototo, o sea el desafío, la página que está alojada en otra red, al momento de conectarse a mi base de datos, tiene que realizar una autenticación por SQL, debido a que si realizara una autenticación por Windows, tendría que estar en mi dominio y como obviamente se tiene que conectar cruzadamente, está en otro dominio. Entonces vamos, en el caso mío, a acceder por autenticación por Windows, nos conectamos y ya una vez dentro pasamos a crear la base de datos, en este caso Cototo. Creamos las tablas y decidimos crear dos tablas, una de perfiles y personas,
en las cuales las relacionamos. Vamos a esperar que abra el diagrama. Podríamos mostrar ahí también que tenemos distintos contenidos en las tablas perfiles, para que después al momento de hacer la demostración se vea que son distintas. Ya. Una vez dentro del diagrama, podemos ver que tenemos enlazada o relacionada la tabla personas con perfiles, en donde la persona va a tener un código de perfil y ese perfil va a estar asociado a un nombre. Y como decía David, vamos a pasar a mostrar el contenido que tiene cada una de las tablas para verificar que efectivamente tienen distintos datos. En el caso mío, Se está cargando. Lo primero es que le carga el azar. Yo acá muestro la base de datos que está en mi máquina, que tiene los datos míos. En este caso, David Orellana, como nombre, una dirección ficticia, teléfono, el sexo y el código de perfil. Como explicó Eleazar, hicimos la interacción entre dos bases de datos para que nos fuera algo un poquito más entretenido. Y los perfiles que yo tengo es administradores, solamente un perfil, y un ingreso de persona, que en este caso sería el dato referente a mi persona. en el caso de mi tabla, mi perfil es alumnos y profesores, y en el caso de personas, tengo mi root, mi nombre y mis datos, ya sea dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo y el código en este caso de perfil. Que David desde su página debería acceder a esta base de datos. Y el hacer desde su página a la mía. Y es uno de los requisitos para poder hacer el desafío. El siguiente paso, antes de pasar a la demostración, es poder crear, en este caso tenemos un usuario llamado David. Vamos a pasar a ver las propiedades de este usuario. Este usuario, como lo decían delante, tiene una autenticación por SQL para que al momento que David acceda con su cadena de conexión, como lo mostró en delante, pueda llegar hasta esta red y pueda autenticarse con el nombre de usuario y la página y la password que colocó en la página, en la cadena de conexión, y también dándole el rol de sysadmin para que pueda realizar los cambios en la base de datos. Y al momento de autenticarse, no sé si te acuerdas, David, era en... Sí, abre la parte de los usuarios. Ahí se puede ver que Eleazar tiene un usuario que se llama David y yo tengo un usuario que se llama Eleazar. Entonces ahí ya también se ve la diferencia que existe entre las dos bases de datos y que obviamente no tenemos la misma información y estamos trabajando en entornos distintos. Ahora lo que hacía alusión Eleazar también es que debemos autorizar a SQL o debemos habilitar, entre comillas, la función para que se pueda conectar de forma remota y local. Y para eso hacemos clic secundario en el entorno general de la base de datos, en propiedades y en security. De acá, por defecto, viene Windows Authentication Mode. Nosotros lo cambiamos a SQL Server y Windows Authentication. De esa forma, entonces, se loguea a través de la página web de forma remota por la cadena de conexión que mostramos anteriormente en el servidor IIS, y también se puede autenticar de manera local. Creo que esa es toda la configuración que realizamos. Ahora entonces... bueno, también podríamos mostrar, para que esté clara, las máquinas que están corriendo. Que son, en el caso mío, la máquina de SQL, el router, el domain control y el cliente en Windows 7. Y en mi caso sería la máquina router, el server domain control y Internet Information Service, el server SQL y el cliente Windows 7. Ya, entonces pasamos al cliente de Windows 7 para poder hacer la demostración. En primer lugar, yo creo que deberíamos mostrar que tenemos acceso a las dos páginas web, que sería 2.cl, que es la página mía, y 1.cl, que es la página de Eleazar. Como se ve, el DNS está resolviendo ambas direcciones y estamos llegando al servidor. Así que ahora vamos a pasar a la
comprobación de que afectamos desde nuestra página el, el contenido de la base de datos del otro compañero. ¿Partes tú o partes yo? Partido. Ingresando primeramente a mi página, que es 1.cl, y accediendo a personas. ¿Va a haber personas? Sí. Vamos un segundito. Ya. Acá, como se ve en persona, yo solamente tengo David, que son mis datos. Y al momento de listar mi página, accede a la base de datos de David para poder mostrar los contenidos que se encuentran en la tabla personas. Podemos editar un dato. Le vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, David Muñoz. Y al momento de guardar, me edita los cambios primeramente en la página, o sea, primeramente en la base de datos, y luego me los lista a mí. Ahora David debería ya haber cambiado sus datos. Yo cerré la pestaña de personas para volver a abrirla y que se actualizan los datos y se ve claramente que se modificó David y Muñoz. Si quieres puedes ver otro perfil también para hacer. Podemos ver los perfiles también y tenemos el perfil de administrador. Como a David también administradores, como a David también le aparece en su base de datos, podemos agregar un nuevo perfil que puede ser profesor. Y al actualizar David su base de datos, debería aparecerle el nuevo perfil. Ahí está, profesor. Y al momento de poder agregar una nueva persona, ingresamos un root, un nombre, teléfono, una fecha de nacimiento, un sexo, y ya nos lista los dos perfiles que tenemos disponibles, que son profesor o administradores. Vamos a escoger el perfil profesor y vamos a crear el nuevo usuario. Sí. Actualizamos ahora entonces la tabla de personas y nos va a mostrar ahora a José Orellana, que es los maquis y cuyo código de perfil es 2. Que es si revisamos acá en la tabla de perfiles, es profesor. Ahora entonces voy a mostrar yo desde mi cliente accediendo a mi página, que es www.2.cl, que es mi dominio. Tal como dice acá en la descripción, esta página está en mi servidor y yo me voy a conectar a la base de datos de Eleazar para modificar su contenido. Y en este caso, en la tabla de personas, tengo acceso a la información de Eleazar, que es sus datos, como Eleazar Muñoz, su dirección, sexo y el perfil. En este caso sería alumnos. Vamos a clicar en la tabla. Ahí se ve. ¿Podemos ver los mismos datos que se encuentran en la página? En este caso vamos a editar su dirección. No va a ser Sarajevo, va a ser Las Mercedes del Río Viejo. Las Mercedes. Y vamos a guardar. Y si Eleazar actualiza su página de personas, ya debería aparecer Sarajevo, Sarajevo, que aparece Las Mercedes. Viendo también perfiles, en este caso él tiene alumnos y profesores. Alumnos y profesores. Y si yo creo un nuevo perfil, le voy a poner compadrito. Generamos el nuevo perfil compadrito, que también debería haberse ya reflejado. Compadrito. Y vamos a crear entonces una nueva persona con el root ficticio. Se va a llamar Cristian Pérez, que va a vivir en Linares, que va a tener un teléfono, haber nacido en alguna fecha, el 12 del 10.
de 119. Sexo masculino. Y él va a ser la persona con perfil compadrito. Acá en la página me lo muestra automáticamente Cristian Pérez, Linares, compadrito. Y acá también se ve en la página del azar que aparece Cristian Pérez. Eso entonces ha sido la demostración de este desarrollo del Solemne 2. Muchas gracias.